Bueno, en mi país dicen que normalmente no se da puntada sin hilo. Y en el Club de los Narcodictadores de América Latina, pues obviamente no es la excepción. Por eso, de lo que vamos a hablar esta noche, tenemos que buscar qué es exactamente lo que se esconde detrás de ese acto de buena voluntad. El gobierno de Nicaragua ha eliminado el requerimiento de visa para los ciudadanos cubanos. Una medida que podría desencadenar obviamente en un incremento en el número de nacionales que lleguen al país centroamericano, pero no para dirigirse a Estados Unidos. En un momento en el que el gobierno de la isla, doblemente asediado por una severa crisis económica y un creciente descontento popular, está buscando vías para poder exportar la disidencia. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua, es decir, el régimen de Ortega, explicó que la decisión se tomó con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria. Pero hay que preguntarse cuántos cubanos hay realmente viviendo en Nicaragua, porque luego les voy a dar los datos. La medida se produce después de que Estados Unidos condenara la reelección del presidente Daniel Ortega el pasado 7 de noviembre y, según expertos, podría provocar un auténtico éxodo de cubanos en los próximos meses. El Departamento de Estado se ha pronunciado hoy sobre la medida y ha dicho que cada país tiene el derecho a determinar los requisitos para que los viajeros internacionales ingresen en su territorio y que Estados Unidos se centraría en abordar las causas fundamentales de la migración. Y afirmó que frenar la migración requiere generar oportunidades económicas y mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, esas mejoras requieren gobiernos democráticos que defiendan el Estado de Derecho y que combatan la corrupción. La suspensión de la ley pies secos, pies mojados, la interrupción de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana desde el 2017, a raíz de esos famosos ataques sónicos, y las deportaciones expeditas han contribuido también a que los cubanos estén buscando ahora vías alternativas para poder emigrar. Lugares tan remotos como Rusia, Serbia, Macedonia han sido el destino de todo aquel que puede pagar un pasaje con la ilusión de poder llegar a dar un salto a la Unión Europea y después quizá a Estados Unidos. Pese a las restricciones y cambio que ha provocado la pandemia del COVID-19 en el último año fiscal, aproximadamente unos 40.000 cubanos han pedido ya asilo político en Estados Unidos, que es la cifra más alta desde el 2017. Ahora, con este regalito que Nicaragua hace al régimen, a la dictadura, vamos a ver qué es realmente lo que pasa y cómo reaccionan en ambas orillas. Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar presentando a nuestros invitados del día de hoy. Está Mario Pentón, director editorial de América TV. Muchas gracias por acompañarnos, Mario. Y un auténtico experto en Cuba. Gracias a ti, un placer. Y nos acompaña Santiago Alpizar, abogado de inmigración. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema ayer en la radio y coincidíamos plenamente, porque aquí no hay que mirar solamente lo que nos muestran, sino qué se esconde detrás de ese acto humanitario. Por eso quiero empezar con usted, abogado. ¿Qué se esconde? Bueno, nada, lo que van a crear lo que acabo de denominar con un amigo mío que estaba hablando por teléfono, el Manariel. El Manariel. Exacto. Todo el mundo ahora, Managua va a ser la ciudad el destino más popular de los cubanos en los próximos 6 meses. Yo no sé si va a haber la cantidad de viajes o de conexiones aéreas que hay entre Cuba y Nicaragua van a alcanzar para la cantidad inmensa de cubanos que van a aprovechar esta oportunidad. Oportunidad que está por las fronteras abiertas de los Estados Unidos, lo cual es una tremenda contradicción de la política de este país, precisamente hacia los cubanos. Después de haber suspendido las políticas como la de pie seco y pie mojado, la haber cancelado el programa de reunificación familiar para la familia cubana, haber cerrado la embajada de Estados Unidos definitivamente en Cuba sin dar una alternativa cierta, porque no es suficiente el trabajo que se hace en la embajada de Estados Unidos en Guyana. Y con todas estas penalidades que le han impuesto a los cubanos y también con lo de el cierre aparente del ESTA, que es el permiso electrónico que tienen muchos cubanos, como ciudadanos también de la Unión Europea, fundamentalmente españoles, de venir y viajar aquí a los Estados Unidos. En definitiva, lo único que se está promoviendo es el éxodo ilegal, la salida masiva de cubanos
para darle un alivio, un escape, otra vez más, a la dictadura cubana, que va no solo a salir de los incómodos, sino también de aquellos que les pueden servir, de aquellos que vienen aquí como agentes de influencia, así que no dudo que entre los primeros que están viajando sea el señor Rafael Serrano, a ver si puede entrar por la frontera, ¿Hacer porque periodismo? Sí, eso lo tendremos al frente de alguna de esas caravanas. Ajá, me imagino que sí. Ahora, el libre visado estimula al éxodo, Mario, eso no cabe ninguna duda. Y entre pillos anda el juego. En una situación tan complicada como la que está atravesando Cuba en este momento, yo me imagino que haya habido una conversación y han dicho, vamos a ver cómo le podemos fastidiar la vida un poquito más a los Estados Unidos. Exactamente, y yo creo que esta es la clave de todo este asunto. Es una jugada muy importante que ha hecho el régimen de Ortega. En primer lugar, le está haciendo un favor a su aliado y su benefactor, el régimen de Raúl Castro en Cuba, al pues abrir una puerta para que se vayan los incómodos. Pero además de esto, Ortega está ubicándose al crear una crisis migratoria, que es lo que vamos a ver en las próximas semanas, como un actor importante en el juego. ¿Para qué? Para que los Estados Unidos lo siente a la mesa de la negociación, que es lo que él quiere. Recordemos que María Elvira Salazar y otros congresistas han impulsado esta ley que se llama Renacer, que va a quitarle a Ortega el acceso a millones de dólares del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos. Y Ortega, por supuesto, no quiere que eso pase. Para ponerle un punto más a este asunto, acaba la Embajada de Panamá en Cuba, acaba de recordarle a los cubanos que no necesitan visa si van a estar en Panamá por 12 horas en una escala de tránsito, lo cual es un llamado evidente a que salgan muchos por ahí también. Hiciste una gráfica muy interesante que le pedí a nuestros compañeros que la recuperaran, que habla sobre, ahí la tenemos exactamente, explícanoslo tú, es como subió el índice, ¿no? Así es, mira, para que tengas una idea, esto lo hizo Ortega en el año 2019, Ortega pasó a Cuba de la categoría C a la categoría B en cuanto a la entrega de visas. ¿Qué quiere decir esto? Antes, para darle una visa a un cubano tenían que analizarlo en Managua, pero al pasar a la categoría B ya no tienen que analizarlo en Managua, lo entrega el cónsul en La Habana. ¿Cuál fue el impacto? Que en el año 2018 habían llegado 700 cubanos a Managua. En el año 2019, 44.829. En el año 2020 tuvimos la pandemia. En el 2021 esta cifra se va a multiplicar al menos por 3. Fíjate, yo había tomado ese dato, 44.000 cubanos llegaron a Nicaragua en el 2019, justo cuando se flexibilizaron esas medidas, esos requisitos para los viajes. Pero lo que sí es cierto, abogado, es que muchos cubanos han incrementado su salida de Cuba y han llegado a México, donde además están en situación también bastante precaria. Vamos a ver el testimonio de uno de ellos que está precisamente en Chiapas y ahora lo abordamos. Sí. Mis ideas son quedarme en México. Quedarme en México, yo me siento muy comprometido con los mexicanos porque tengo muy buenas amistades mexicanas, me han atendido muy bien y me siento acogido por ellos. ¿Ya se volvió imposible llegar a Estados Unidos? No es que se haya vuelto imposible, sino que se nos ha vuelto difícil a muchos que no tenemos posibilidades, ¿tú me entiendes? Pero al menos tenemos el apoyo del gobierno de México, ¿no? Que nos está brindando en estos momentos una visa humanitaria. Y bueno, yo le exhorto a todo aquel que pueda y que esté en condiciones que la haga, que al menos aquí en México tenemos un mejor futuro que en otros. Bueno, pero no es todo tan bonito como lo pintan. Más de 70.000 migrantes fueron víctimas de extorsión, de secuestro precisamente en México desde el 2011. Y además déjenme recordarles que nosotros tuvimos aquí en el programa a un pollero y nos explicaba precisamente, un coyote, que nos explicaba cómo funcionaba el negocio precisamente en la frontera sur. Y nos comentaba que los cubanos son, digamos, que el lingote de oro. ¿Por qué? Porque saben que tienen familia establecida en los Estados Unidos y la extorsión es mucho más fácil que con un centroamericano que quizá viene por primera vez a establecer lazos. Claro, sí, yo he tenido en mi oficina muchísimos testimonios de cubanos que cuentan esas historias nefastas de secuestros y extorsiones, pagos por rescate, rentas, como le dicen ellos allá en México, en fin. Todo es un desastre y es que
creo yo que la parte de la culpa lo tiene las políticas erradas migratorias de los Estados Unidos. Y yo creo que este nuevo éxodo a través de Centroamérica, quien único va a beneficiar son nosotros los abogados, que vamos a seguir cobrando por los servicios que cada vez son más caros, especialmente por estas personas que entran aquí a los Estados Unidos, que no le dan ningún documento. Lo hablé una vez contigo en tu programa hace ya un tiempo, que mantienen abierta la frontera siempre, mientras que mantienen cerrada la posibilidad legal de un camino hacia la legalización. Por lo único que le están entregando es un documento de salir bajo su propio reconocimiento, sin día en corte, Totalmente. con una forma muy ambigua de tratar los casos sin que haya siquiera una eficacia y constitucionalidad en la forma en que lo hacen. Yo tengo en mi oficina unos hermanos que son gemelos y hay uno que a uno le dieron un parol, una persona que siendo cubano puede entonces encaminar y enrumbarse hacia la legalización como residente, y al hermano, que son idénticos, no le dieron sino este I-220 para que pueda entonces en su día aplicar por el asilo político. Pero, abogado, y los asilos políticos son caros. Acaba de tocar un tema prioritario. Mientras nosotros seguimos abordando el caso de Rittenhouse o seguimos abordando la actualidad nacional, ese pulmón que está abierto en la frontera, ya son más de 1.200.000 los que han entrado ilegal, pero siguen haciéndolo por miles todos los días y son puestos en autobuses y son puestos en aviones y son distribuidos en diferentes ciudades de los Estados Unidos, sin que usted en su casa se entere y sin que nosotros podamos tener realmente muchas más pruebas que los testimonios que hay para poder mostrárselo. Una pausa y al regresar vamos a ver qué hacen también otros cubanos varados en Rusia, en Bielorrusia, tratando de alcanzar esa libertad. Ya volvemos. Bueno, pues estábamos hablando de lo difícil que es para un cubano realmente llegar a alcanzar la libertad cuando se le cierran esos caminos. Algunos llegan a Rusia, otros a Bielorrusia, pero vamos a ver este testimonio. My country is Cuba. Cuba. How you get here? In the Moscow and the Belarus and the Poland, no Poland. No Poland. No pass. En libre visado. From Cuba. Yeah. Libre visado. Visa. Visa to Moscow. To Moscow. And then here. And then here. So you. In the Moscow, I information, go to the Belarus, and go to the... Okay. And how many days you are here? 22. 22. You were trying to pass the border? Yeah. How many times? And all of you want to go to Germany? Yeah. Claro, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, ya en un país de la Unión Europea con el convenio de Schengen es facilísimo moverse y después tratar de alzar ese vuelo para los Estados Unidos. Pero quiero abordar un segundito con Mario, porque obviamente tú eres gran conocedor de esas odiseas también de estos cubanos. Rusia es el único país que le ofrece la posibilidad de viajar sin un visado. Y Serbia también. Y Serbia también, ¿no? Entonces, una vez que llegan allá, es fácil extenderse y tratar de llegar a los Estados Unidos. Nicaragua puede pasar exactamente lo mismo. Ahora, me imagino que se le facilitan las cosas. ¿Para qué se van a ir a pasar frío si tienen Nicaragua al lado? Bueno, exacto. En Nicaragua, la ministra de Turismo de Nicaragua dijo en el 2019 que ellos les estaban dando estas facilidades a los cubanos porque en Cuba no existían volcanes y a los cubanos les encantaban los volcanes y entonces iban a ir a ver los volcanes bellos de Nicaragua. El Arenal. Sí, es algo realmente, vamos, ofende a cualquier persona con dos dedos de frente. Sí, esto sencillamente es un puente para que los cubanos puedan emigrar hacia los Estados Unidos y tanto lo sabe el gobierno de Daniel Ortega, este régimen, que ni siquiera están las cifras de cuántos cubanos salen de Nicaragua. Tenemos la cifra de los que llegan, pero no de los que regresan a Cuba. De los que regresan a Cuba. Esos no están. Y cuando cotejas cifras, luego ves que entraron 40.000 este año fiscal, entonces como que todo cobra sentido. Discúlpame, Santiago. pero para apuntar más en ese sentido de que tú estás hablando, ¿cuántos tengo yo en mi oficina? Clientes que han vivido por años en Nicaragua y que están ahora que son cubanos. Ajá. Y se aprovechan de su cubanía, obviamente, y del derecho que tienen para venir acá y ajustar su estatus a residentes permanentes porque no pueden vivir más en Nicaragua. Claro. Y todos son profesionales
que tenían su trabajo, su oficina, su estatus en ese país, pero que las condiciones han cambiado tanto y aquellos se están pareciendo cada vez más a Cuba que han decidido irse. O sea que no hay ninguna razón para ningún cubano, ni para los que han estado establecidos allí por años, de quedarse por más tiempo. Pero muchos iban en misiones, ¿no? Y se casaban y decidían quedarse allá. Eso también, hay muchos cubanos, de hecho, saliendo ahora mismo de Venezuela, donde hay cantidad de cubanos en todo tipo de misiones, y cruzan a Colombia y luego hacen todo este recorrido, también allí en Nicaragua. Pero además de todo el tema político, el tema de hacerle un favor al régimen cubano y sacar a los inconformes, también está el tema del negocio. Claro. Nicaragua está viviendo una grave crisis económica, impulsada también por el tema del COVID y demás. Y bueno, ¿cuál es la aerolínea que va a llevar a los cubanos desde La Habana a Managua? Conviasa, es la aerolínea venezolana. Y así, hay una serie de negocios que están detrás de esto también y es dinero para el régimen. Yo decía, entre pillos anda el juego. O sea, en la necesidad vamos a unirnos y vamos a ver cómo podemos hacer todo lo posible para beneficiarnos nosotros y perjudicar al grande. Yo lo que espero que no sea Global Air quien le preste servicio a los cubanos. Hablando de todo un poco, esos viajes están por las nubes. Eso no se puede regular, porque estaba escuchando el otro día que se está pagando por un boleto a Cuba lo que es más caro que a Europa. Sí, es así. Bueno, eso es prácticamente imposible, es un problema de mercado, oferta y demanda, y no hay otras opciones que las que están ofreciendo. Pero no debería haber una regulación de hasta cuándo se sube un pasaje. No creo que pueda haberla. Se ha duplicado. Exacto, aquí no. Economía libre de mercado. De hecho, es decir, hay pasajes a Cuba ahora mismo en 1.500, 2.000 dólares. Y el tema está en que detrás de muchas de estas aerolíneas, detrás de muchos de estos charters y demás, todos sabemos que se esconden turbios intereses. Entonces, todos ganan. Todos ganan los ahí pillos. donde está el tema, como también sucede con el asunto de las remesas, que ya van por el conteo de más allá del 50% en los cobros de las remisiones que se hacen a Cuba. Y nosotros en mi oficina hemos llamado la atención al senador Bob Menéndez, que dirige supuestamente, o es el arquetipo de la política hacia Cuba, hacia este tipo de negocio, porque es claro que el Estatuto de la Florida establece que no debe haber un cargo superior al 18% en este tipo de operaciones. Así que yo creo que es interés común de nosotros como norteamericanos, ciudadanos. Por muy economía libre mercado. Que enviamos nuestro dinero a Cuba, tener algún tipo de regulación y saber por qué esas cuentas son tan altas. En la manera que hacemos, porque ni siquiera se le está entregando a nuestros familiares y amigos en Cuba el dinero que estamos enviando, que es dólares. Se le está dando el peso cubano que está extremadamente desvalorizado. Así que yo creo que hay un interés por parte de las instituciones del Estado, federales y del Estado de la Florida, de regular este tipo de negocios, de la remesa. Claro, lo que no cabe duda, volviendo al tema de las remesas, es que Cuba está quebrada. O sea, Cuba no tiene en este momento prácticamente ningún ingreso. O sea, sus hermanitos grandes están tan pobres o más pobres que él. El grande del todo ya parece no interesarle, ya no es tan estratégico como podría parecer. El turismo, con el tema de la pandemia, hemos visto que se reabrió el día 15, coincidiendo con la manifestación. Y lo único que tiene esta gente para poder sacar dinero son las misiones de médicos, que es un auténtico robo a mano armada, ya lo hemos visto en este programa, es un secuestro de médicos, se quedan con su salario y eso supone al régimen muchísimo dinero, y el tema de las remesas. Mira, Cuba está viviendo su peor crisis en 30 años. Yo no me canso de decirlo porque es importante situar las cosas en contexto. Cuando se termina la Unión Soviética le dio a Cuba durante el tiempo que existió unos 65.000 millones de dólares en subsidios. Cuba pierde esos subsidios. Luego viene Venezuela y trata de alguna manera de sustituir a esta Unión Soviética. Llega la debacle del régimen de Maduro y ya no hay de dónde sacar dinero. Entonces, si usted compara, por ejemplo, a Cuba con una isla similar, la República Dominicana, similar población, demás. Dominicana hizo bien su tarea, vacunó a su población y hoy tiene la misma cifra de turistas o más de antes de la pandemia. Cuba no, Cuba ni siquiera llega a un 25%. Entonces, la recuperación de la industria turística es un desastre, además de que todo lo tienen que importar. La industria turística cubana prácticamente no deja ganancias. ¿Dónde está el dinero? Como tú bien decías, en las remesas
y en los médicos. Y las inversiones que ha hecho, obviamente, este régimen nefasto de todas sus fortunas, vete tú a saber, en Europa, como ya se descubrió en Luxemburgo y en otros paraísos fiscales. Yo creo que por ahí anda. Pero muy rapidito, estábamos viendo el tema de los precios de los pasajes, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de los cubanos que tienen que venir para acá, que es requisito indispensable que estén vacunados, por ejemplo, la vacuna cubana no está reconocida por este país. Eso me imagino que es otro hándicap. Así es. Bueno, pues aparentemente no lo está haciendo, porque siguen entrando, ya sea por visa o por permisos extra desde Cuba, aunque se han reducido mucho las cantidades con las vacunas cubanas. Bueno, yo pensé que esa famosa vacuna no era contemplada por la FDA. No está, ¿verdad? Me están diciendo efectivamente que no está aceptada. Bueno, la magia es la magia. American Airlines me dijo claramente no le vamos a permitir a ningún cubano que esté vacunado con Abdala Soberana venir a los Estados Unidos. Pero el abogado están llegando. Sin embargo, en mi oficina sí están llegando. Por eso quien hace la ley hace la trampa. Nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Santiago, yo sé que querías hacer un comentario. Lo que quería era hablar un momento, si es posible, de esta. Y es muy simple. Los cubanos que tienen doble ciudadanía están muy preocupados porque no están dejando entrar a muchos ciudadanos cubanos, también lo he visto, directamente desde Cuba, con esos permisos electrónicos extra, especialmente aquellos que lo han pedido últimamente y no han hecho uso de él en los últimos 6 meses. Sin embargo, sí he visto que los cubanos que viven fuera de Cuba, que tienen esta doble ciudadanía, sobre todo los que están residiendo en España, pueden venir sin ningún tipo de problema, aun cuando el ESTA haya sido solicitado recientemente. Ya estoy viendo también que hay cubanos que residen por tiempo en España que no pueden venir si este permiso ha sido solicitado recientemente. Yo quiero explicar que como todos los privilegios migratorios, el Estados Unidos se abroga el derecho de cancelarlo, suspenderlo en cualquier momento. Incluso hay muchos que llegan aquí a los Estados Unidos y le dicen su permiso está suspendido y le pueden regresar al país de origen de donde venga. En fin, que hay que tener mucho cuidado, pero no es cierto que el programa esté suspendido. Es sencillamente hacer un mejor uso de él. Y aquellos que ya lo tienen por algún tiempo, esos son más seguros de que puedan entrar a los Estados Unidos. Santiago, Mario, qué placer tenerlos, a dos expertos que nos ayuden a entender un poco más todo esto.